Buenas noches, tardes, días, según la franja de la iberofonía en que nos están viendo o en el momento que decidan sintonizarnos. Somos el profesor Galafasi y quien les habla, los que hacemos este programa que damos en llamar Crónicas Marxianas, ya que la realidad cada vez se parece más a un cuento sacado de otro planeta. Bueno, como siempre queremos agradecer a Ivonne y a Marcelo por darnos este espacio y dejarnos ser parte de la familia de Humo y Espejos. Y bueno, esto es Crónicas Marxianas, un envío que siempre va los jueves a las 21 horas, aunque debo aclarar que este es el último programa del año y vamos a estar todo el mes de enero sin salir, sin sacar la emisión, y recién vamos a retomar en febrero. Bueno, en este programa es de análisis de actualidad, de análisis crítico de la actualidad, y siempre tenemos un invitado. Hoy lo tenemos a Cristian Caracoche, autor de Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica, perdón. Cristian es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Economía por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y magíster en Economía Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y asimismo dicta clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCES. Ha escrito numerosos artículos, tanto en medios académicos como de divulgación, orientándose principalmente al análisis histórico del pasado reciente. Guido, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Con mucho calor, ¿eh? Sí, bueno, no, Guido. el día está bastante pesado, pero no, Bastante obviamente pesado. agradecerle la invitación, siempre es un gusto encontrarnos en estos espacios, intercambiar y charlar sobre esta realidad tan dura que nos está tocando, ¿no? Gracias a vos, Cristian. Y antes de pasar al análisis, quiero decir que pueden participar los que están viendo esta emisión. Aquí está la caja de comentarios al costado, pueden darles muchos likes, así que eso suma, siempre suma. Compartir este video con allegados, con familiares, amigos, bueno, con los que quieran. Y nada, suscribirse al canal. Guido, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el uso horario que corresponda. Gracias, Cristian, por estar. Realmente un verdadero gusto. Hoy va a ser otro programa absolutamente interesante. Y nuestros invitados le dan ese grado de brillantez, si me permiten el autoelogio, digamos, el autoelogio del programa. Así que, pero bueno, vamos a empezar un poquito, antes de meternos con vos, Cristian, queríamos hacer una presentación, bueno, estas semanas y esta semana última, terriblemente movida, con muchas expresiones de repudio, de resistencia a las medidas del gobierno, primero el DNU, ayer tenemos la ley Ómnibus, que es un acompañamiento y un perfeccionamiento del DNU, ya charlaremos sobre eso. Pero nos parecía interesante ver un poco el tenor y la característica de esta resistencia en un muy breve resumen. Por ejemplo, acá tenemos, y esto es, no importa, esto es en Bolsón, no importa dónde es, fue hace unos días, pero Jornada Nacional de Lucha abajo el DNU. Primero llama la atención la cantidad de organizaciones, la dispersión, son casi todos trabajadores estatales, docentes, la terrible dispersión o trabajadores de la economía popular, digamos, ¿no? La terrible dispersión de las organizaciones, digamos, en la que ha caído la clase obrera, ¿no? Pero después nos parecía interesante ver la consigna. Se une frente al avance neoliberal sobre los derechos conquistados, un término muy caro al neoperonismo, al kirchnerismo,
y no nos podemos olvidar que el concepto de derecho es un concepto claramente liberal, ¿sí? Más allá de que a veces el kirchnerismo propone darle un sentido medianamente colectivo, pero la idea de derecho es un concepto absolutamente liberal que viene de derechos individuales. Y es toda la máxima aspiración o la máxima expresión de resistencia, digamos, que puede tener. Y de alguna manera esto nos muestra por qué terminamos donde terminamos, digamos, ¿no? Porque si solo se trata de otorgar derechos para que las personas individualmente estén un poco mejor, bueno, el gobierno de Milei lo que termina haciendo es profundizando ese discurso absolutamente individualista. Otro caso también de Patagonia, que acá vemos que dice no al protocolo y no al DNU, esa sería la consigna, es para el mismo día, es para la misma movilización que la anterior, pero lo que quería marcar acá es también el carácter de lo que se viene llamando la movilización y la resistencia en las últimas décadas, organizado a partir de los movimientos sociales. Los movimientos sociales como organizaciones con reivindicaciones absolutamente sectoriales, con demandas absolutamente puntuales. Y fijémonos cuáles son las dos consignas fundamentales: derogación ya de la ley de tierra 712 y de las 3 leyes promineras. Está hablando fundamentalmente de leyes provinciales, que tuvieron modificaciones, que lo que hacen básicamente es permitir liberar cada vez más el territorio para la explotación sin escrúpulos de los grandes capitales. Y como contrapartida hablan de territorios para el buen vivir, ¿no? Vamos a dedicar algún día un programa o más de uno a extractivismo y buen vivir, digamos, ¿no? Pero ya sabemos que buen vivir es un término que absolutamente laxo, flexible, que no dice nada, y esta es toda la reivindicación. Pero en el contexto de este DNU, que se lleva puesto absolutamente todo, estos movimientos sociales no pueden salir de su estrechez de mirada y de consigna, digamos. Claramente, esto que llaman extractivismo es uno de las tantas cosas que se llevan puestos este DNU, digamos, ¿no? Sin embargo, la mirada sigue estando en este pequeño recorte de la realidad. Si bien esto es un hecho puntual, son hechos muy locales, pero que marcan buena parte del derrotero de las últimas décadas y marcan la impronta del gobierno que se fue. Más fuertemente la impronta del gobierno que se fue, lo vamos a ver en sus representantes políticos y los representantes sindicales. Así que ahora vamos a ver un pequeño video donde vamos a escuchar al senador Mayans y al hipercombativo sindicalista Daer, contándonos un poco de qué se trata todo esto del DNU y cuáles son la lucha que van a emprender. A los gobernadores y acá el Estado argentino, a partir de la devaluación, del aumento de las retenciones, del aumento del impuesto país, tiene una recaudación muchísimo más grande que la que venía teniendo. Así que lo que tiene que hacer es coparticipar los recursos que tiene y no ponerle más impuestos a los trabajadores. Vamos ahora con Mayans. El Congreso está para trabajar por cada uno de los proyectos de leyes que quiera mandar el Poder Ejecutivo, que este decreto de necesidad de urgencia obviamente vulnera el Estado de Derecho, rompe el principio de la división de poderes y obviamente altera lo que vendría a ser el sistema republicano, federal y por supuesto la división de los poderes. Así que nosotros tenemos una preocupación por el hecho de que este decreto de necesidad de urgencia, que actúa en forma incorrecta porque el decreto de necesidad de urgencia se utiliza en casos especiales, pero no para derogar 300 leyes prácticamente de la República Argentina, porque a partir de acá, si eso se hace, no tiene sentido la existencia del Congreso realmente.
Nosotros vamos a actuar entre frentes, en el frente judicial, en el frente político, por eso venimos a esta casa, que es la casa donde se debate política, estuvimos en diputados y hoy fuimos recibidos por el bloque de Unión por la Patria de nuestro Senado, y lo que hay que generar son las condiciones para obtener las mayorías para que este decreto no siga adelante, ¿no? El objetivo es ese. El objetivo es claramente frenar este mecanismo para utilizarlo como forma de gobierno por dos cosas. Una, por el contenido absurdo de derogar 300 leyes, y el otro por la forma autoritaria de gobernar dejando de lado el Parlamento. Un breve comentario nomás. Los dos hacen hincapié en la forma, ¿sí? Fundamentalmente en la forma, ¿sí? De contenido apenas, ¿sí? Pero después lo llamativo fue esta combatividad que aparenta demostrar dar, que habla de los 3 frentes de lucha. Y ayer mismo se hizo la primera gran movilización organizada por la CGT. Ahora, ahora vamos a ver unos videitos fue una movilización muy grosa, realmente muy masiva, pero es interesante, es tristemente interesante ver dónde se hizo la movilización, por qué frente a tribunales. Si quien tiene que decidir esto es el ámbito de lo político. Está bien, hicieron una petición de amparo y de inconstitucionalidad a tribunales, pero realmente es una novedad absoluta y que no tiene demasiada lógica porque el frente de lucha está en otro lado, ¿sí? Más de uno decía que en realidad lo que trataba la CGT era ver cómo hacer para no protestar, digamos, qué hacer como para hacer una finta, pero no comprometerse. Vamos a ver los 2 videos cortitos de lo que fue la terriblemente masiva marcha de ayer. Bueno, 2 vistas aéreas de distintos lugares donde se ve muy claramente, al contrario de lo que muchas veces hacen los medios de comunicación, que ponen la cámara en el piso, que parece que hay un montón de gente, pero en realidad más que 10 filas no hay. Estas vistas aéreas son inconfundibles, desde 2 lugares diferentes, que está la plaza enorme, repleta. ¿Sí? El protocolo de Bullrich, más allá de que después salió a hacer alharacas de lo exitoso, realmente no sirvió para nada, digamos, ¿no? Y muchos testimonios hablaban de que salieron a cazar la policía cuando se estaban dispersando a pequeños grupitos o a gente suelta, digamos. Pero ante la gran organización, la policía no fue capaz de hacer absolutamente nada. Bueno, ¿en qué termina todo este frente de lucha organizado por la CGT, la movilización que claramente desbordó todo lo que la CGT tenía planeado? ¿En qué termina? Termina en esto. Un paro nacional para el 24 de enero. Primero nos vamos a Mar del Plata, a Punta del Este, a la Sierra de Córdoba, a las termas de Entre Ríos. Después, cuando volvemos, hacemos el paro. ¿Cuál es el argumento que dio la CGT de por qué el 24 de enero? Porque tienen todo un plan de lucha previo, que se enteran solamente ellos, pero fundamentalmente porque calculan que para el 24 de enero los legisladores ya van a ver, ya habrán tenido tiempo para tratar y rechazar el DNU. ¿Sí? Claramente no hay ninguna garantía de que se rechace el DNU.
no solo por la poca fuerza y la poca voluntad que marca la oposición, sino porque buena parte de lo que aparenta ser oposición en realidad es apoyo al gobierno de Milei, digamos. Los números, nadie sabe si van a dar o no van a dar. Sí, la otra explicación que ellos dan, o que dan algunos, es que ya para el 24 de enero las medidas de Milei ya van a hacer impacto real en el bolsillo de la mayoría de los argentinos, y eso va a permitir una mayor movilización, dado que va a haber mucha gente mucho más afectada. Estos que dicen hay que darle tiempo, bueno, tal vez estén especulando en darle un poquito de tiempo para que las medidas impacten y eso ayude a juntar más gente. Estaría mejor hacerla en junio, digamos, el paro, entonces. Y sí, 4 o 5 meses. Con esa lógica, digo, por ahí el 24 de enero, todavía nos queda un poquito, digamos. Guido, no mates al mensajero, yo simplemente acoto. No, te lo digo. Lo tiro, digamos, como gran idea, digamos, digo, esa lógica. Bueno, digo, con esto queríamos mostrar un poco los distintos frentes de lucha que tratan de parar este avasallamiento nunca antes visto, digamos. Si bien está en sintonía con un montón de ajustes previos y los sujetos que participan, más allá de que las caras se renuevan, son más o menos los mismos, pero claramente la vastedad de estas medidas y la rapidez y la profundidad con la que la están aplicando, nunca antes se vio, digamos, ¿no? No se animó, no llegó Menem a tanto y tampoco llegó la dictadura. Si bien la dictadura abrió este ciclo, claramente no llegó a tanto. No sé qué opinás, Cristian, de estas medidas. Sí, acuerdo un poco. A ver, estamos hablando de la burocracia sindical, que por definición siempre tiene menos ganas de luchar que quienes nos reconocemos en la izquierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si llamarlo menos ganas, menos propensión a la lucha y al conflicto. No obstante, justamente recién chequeé un dato. A pesar de estar hablando de esa burocracia sindical, a mí no dejó de sorprenderme esta reacción. Yo, la verdad, como venían dándose las cosas, yo esperaba que apunten a un febrero-marzo, y me sorprendió que lo hayan puesto en enero. Y de hecho recién se hablaba de febrero. Claro. En parte por lo que comenta Mariano, de la lógica de, bueno, esperemos que surta efecto en el bolsillo de las personas y que sea apoyado ese paro, y bueno, y siempre esa lógica de darle tiempo. Yo hago un pequeño acotación. Creo que lo que aceleró los tiempos para la burocracia sindical fue el tema de la desregulación de las obras sociales, que eso creo que es un ataque al corazón del financiamiento de los gremios, de los sindicatos, y eso creo que ya, más allá del avasallamiento, esa es la épica, pero me parece que el punto central acá que le ha entrado el golpe fue a este peligro real de la desregulación de las obras sociales y la competencia conjuntamente con el tema de las prepagas, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está el núcleo económico de por qué la celeridad, tal vez, de que salgan, se ven amenazados realmente. Paradójicamente, es la herramienta de negociación que tiene el gobierno, digamos, ¿no? Históricamente siempre vienen negociando con eso. No obstante, como lo que venía comentando, que me parece importante, si bien, como decía Guido, nunca un gobierno avanzó tan rápido en tantas cosas, a su vez, nunca la CGT le hizo un paro tan rápido, un paro general a ningún gobierno. Eso también es un dato que es importante para remarcar un poco en línea con eso. Y no solo, y agrego a lo que decís vos, Mariano, no es solo, entiendo la cuestión de las obras sociales.
También acá, por ejemplo, el DNU establece una obstaculización bastante importante del cobro del aporte voluntario. Es decir, hoy en día la mayoría de sectores tiene un cobro directo. Ya quieren hacer lo que hizo Bolsonaro en su momento, en verdad fue la reforma de Temer, no fue la de Bolsonaro, de que nada, que vos como trabajador, que cada trabajador autorice que se haga ese pago voluntario, y por lo tanto eso es un desfinanciamiento muy importante para los sindicatos. Y algo que, a ver, muchas veces no lo llegamos a dimensionar, pero es importante para la CGT, es que con la quita de la posibilidad de la huelga, porque vamos a decir la verdad, entre lo que son las actividades, ahí no me acuerdo el nombre que le ponen. Bueno, hay dos niveles de actividades, las esenciales. Ultra actividad, la ultra. No, eso es otra cuestión más sí, que también es importante para las burocracias. Pero digo, esta cuestión de atacar el derecho a la huelga de una manera abierta, está bien. Obviamente que no va a afectar a los laburantes de a pie, que somos los que directamente nos van a ajustar, pero también le quita al burócrata la herramienta de burócrata. A ver, el burócrata en última instancia te amenaza con que te va a hacer una huelga, ¿se entiende? Está bien, después no la usa, después arregla, pero ya no va a tener la herramienta para hacer bandorismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Para ir a negociar y para negociar la suya. Digo, vamos al grado más miserable y más egoísta del burócrata, ¿no? Le están quitando la herramienta para ser burócrata, para amenazar, para negociar frente a cualquier patronal. Inclusive le están quitando la herramienta para después traicionar a la clase trabajadora, si vamos al caso, ¿no? En el caso que planteemos todo desde un lugar de un traicionero. Obviamente las relaciones sindicales son mucho más que una simple traición. Y también ahí yo agrego el elemento, que la misma CGT, más allá del enojo que bien se mostró en los videos, también tiene una base que lo votó y que hoy en día está diciendo hay que darle tiempo, ¿no? Eso no hay que perder de vista eso. Inclusive yo trabajo con sindicatos clasistas, y en más de un compañero también me dice, mira, dentro de la fábrica hay apoyo, ¿eh? No, quizás no es, pero hay apoyo. Yo además soy docente, ¿no? Y laburo, estoy en WhatsApp de docentes y demás. Y en muchos WhatsApp se plantea esto de que hay que darle tiempo. Digo, acá la CGT, como siempre, pateando lo más posible y siendo lo más tiempista posible, ha actuado relativamente rápido para lo que uno podía llegar a esperar hace 2 o 3 días, ¿no? Hace 2 o 3 días, cuando te decían, sí, el 26, es más, cuando a mí me llega el mensaje que bueno, se declara el paro, que en realidad es mediodía de paro, no es un paro completo, a mí me dio, hoy es el Día de los Inocentes, no sé si sabían, me dio miedo que sea una broma por esa cuestión, ¿no? Y entonces, bueno, lo chequeé en varios lados antes de reenviarlo. Pero bueno, yo entiendo la decisión de la CGT en ese contexto, en un contexto donde no solo le sacan la cuestión de las obras sociales, sino también le atacan el financiamiento y le atacan sus herramientas para ser burócratas y reproducirse como burócratas, y también entendiendo en esta lógica que hay una base que está muy embroncada, pero también hay una base que está con la idea de hay que darle tiempo. Y no sé si le pasa a todos, porque en esto no tengo un análisis muy, por decirlo de una manera, con rigor académico, pero yo también noto que en la gran mayoría de la gente, por fuera de los ámbitos ultrapolitizados, por ejemplo, no saben lo que es la ultraactividad, que vos justamente la nombrabas recién, Mariano. No saben qué es la ultraactividad, no saben qué implica que se caiga la ultraactividad. O no saben lo que implica otros elementos del DNU, como por ejemplo el banco de horas. No saben ni para qué sirve, y toda esta cuestión del DNU, y bueno, ya vamos a charlar también de la ley ómnibus,
lo que tiene, y eso es bastante remarcable para entender cómo los actores sociales están actuando, están llevando adelante sus acciones, es que la gran mayoría de elementos son cosas que no pegan directamente como quizá va a pegar el aumento del boleto o el aumento de las tarifas. Quizás le va a pegar a un laburante dentro de 6 meses cuando el patrón lo quiere echar y le pague una indemnización recortada, o quizás le va a pegar dentro de 3 meses cuando tenga que hacer horas extra y no le paguen el plus por horas extra y le digan, no, después te tomas un día de vacaciones. Son cosas que no pegan en el inmediato. Entonces también yo creo que desde quienes nos reivindicamos marxistas, es una tarea muy importante bajar a tierra en qué nos afecta y en qué nos va a afectar este DNU y esta ley ómnibus. Es muy importante. A mí me pasó, por ejemplo, perdón por la autorreferencialidad, pero yo doy clases en un instituto de formación docente y los pibes del centro de estudiantes, pibes que son peronistas, me pidieron que les haga un video de tipo de los de TikTok que les explique en qué implica todo esto en términos laborales, porque no lo entendían, pero sabían que era algo malo, pero no sabían cómo explicarlo. Entonces, es muy importante, es muy, muy, muy importante, y creo que nosotros tenemos que comunicar y tenemos que explicar. Es muy necesario explicar como para que esto se entienda cabalmente y que podamos meter más presión en la calle y bueno, y tirarlo abajo, obviamente. Pero hay una medida que más allá de que no esté en el DNU y la ley ómnibus, que es la devaluación, el 120% de devaluación, que impactó directamente los precios, y el anuncio de Milei de que no va a bajar la inflación del 30-40% en los próximos meses. Eso sí ya lo sienten, ya lo sentimos absolutamente todos. Sí, yo estoy de acuerdo con ese punto, estoy de acuerdo completamente, Guido. No obstante, también siempre basándome en lo que hablo, lo que veo en los grupos de WhatsApp, todavía yo lo que noto, quizás estoy equivocado, pero es lo que noto en mi micromundo, es que todavía, y hay un par de encuestas que ratifican esto, que todavía esta inflación, si se quiere, se la adjudica al gobierno anterior. Es decir, está la lógica de, bueno, hicieron un desastre. Yo no sé cómo se va a tomar, porque, bueno, si este nivel inflacionario no viene acompañado de un nivel de devaluación similar, en poco tiempo se va a dar lo que en economía llamamos atraso cambiario. Y va a haber una nueva devaluación. Entonces ahí yo ya no sé cómo Milei va a poder dibujar que esa nueva devaluación y su consecuente fogonazo inflacionario es del gobierno anterior. Ahí ya yo creo que le va a costar mucho más. Hoy en día, mal o bien, todo esto que nombrás, y yo, obviamente, acuerdo, es algo que pega ya, está pegando, uno va al supermercado, la otra vez una leche de la Serenísima estaba a 950 pesos, una locura literalmente. Cuando uno va al supermercado pega, pero bueno, mal o bien Milei logra despegarse de ese efecto diciendo, no, es del gobierno anterior. Ya cuando haga otra devaluación y venga el golpe inflacionario posterior, yo no sé cómo va a ser para despegarse de eso. Creo que ahí le va a costar mucho más. Quería, aprovechando que sos economista, Cristian, queríamos ya entrar en el análisis más bien estructural de este mega DNU, de la ley ómnibus, y de los ciclos, estos ciclos económicos permanentes a los que parece que estamos condenados eternamente, ¿no? Estos ciclos de ajuste, expansión, de meseta, depresión, ajuste, y permanentemente devaluaciones para volver a relanzar la economía, etcétera. Esto que bien trabajás vos en tu libro. Y parece que estamos hablando siempre de esto de que el tipo de cambio atrasado, y nos dicen que este no es el precio correcto, de que deberíamos pagar los precios que se pagan internacional. Hay cosas que realmente estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Pero digo, hay cosas que no entiendo, o mejor dicho, estoy diciendo como lo que se pregunta por ahí la gente del común: ¿por qué teniendo petróleo tenemos que pagar precios internacionales del petróleo?
Digo, yo entiendo que si somos un país no productor de petróleo, tenemos que traer ese petróleo, se lo tenemos que comprar a un tercer país, hay una logística para traerlo, se encarece todo, hay una serie de costos que es entendible que uno pague después lo que dice el precio internacional. Por ejemplo, dice, el fin del barril criollo y otro naftazo. Página 12 de hoy, recién. Por la desregulación de Milei, el valor mayorista del barril pasará de $60 a 80. Tal el precio del barril Brent. Estiman que en surtidores habría otra suba del 30%. Es decir, nos cuentan de que el precio está atrasado, está todo atrasado, que eso no es lo que se paga internacionalmente. ¿Y por qué debemos pagar nosotros precios internacionales cuando nosotros producimos petróleo o gas o la misma leche que vos estabas diciendo, ¿no? Lo que estás diciendo, tenemos precios internacionales en dólares, o mejor dicho, los precios dolarizados y los sueldos especificados, pero no al nivel de los europeos o de los norteamericanos que cobran, yo qué sé, a los 1.000 euristas, los famosos 1.000 euristas. Acá si cobrásemos 1.000 euros estaríamos de fiesta, ¿no? Digo, más o menos. Pero esto un poco, floreando un poco la pregunta es, ¿cómo se explica estructuralmente cuando te dicen tenemos el tipo de cambio atrasado y es necesario devaluar y ponernos a tono? Un poco te lo quiero preguntar como para que todo el mundo pueda entender tu explicación, lo más simple y sencilla posible, de por qué siempre se está diciendo esto. El tipo de cambio está atrasado, hay que devaluar. ¿Por qué? Bien. Básicamente, a ver, ¿qué quiere decir? Vamos a traducirlo al día a día. ¿Qué quiere decir que el tipo de cambio está atrasado? Quizá me tome alguna licencia académica, aviso, ¿no? A ver, que el tipo de cambio está atrasado quiere decir, en última instancia, que como país estamos caros. Que las mercancías que se producen en este país son caras en relación a las que se producen en el resto del mundo. ¿Cuándo fueron periodos de fuerte atraso cambiario? Básicamente, en los 90 tuvimos con la convertibilidad un fuerte atraso cambiario. ¿Cómo lo podemos detectar o cómo lo vemos? Y básicamente porque sale más barato comprar papas fritas Pringles que papas fritas Peguamar, digamos, como para establecerlo de una manera bien didáctica, ¿no? Lo que viene importado es barato. En su momento, más atrás, teníamos lo que era la época del DM2, que los argentinos iban a Brasil y todo era DM2 porque estaba todo muy barato. Bueno, cuando se dan esos procesos, que prácticamente nos sentimos, entre comillas, ricos en relación al mundo, por decirlo de alguna manera, bueno, lo que se dice es que el tipo de cambio está atrasado. ¿Y qué implica que el tipo de cambio está atrasado? Como dijimos, que Argentina está cara en relación a otros países, por consecuencia, otros países están baratos en relación a Argentina. ¿Y eso qué implica? Que se importe mucho y se exporte poco. Y entonces, cuando se importa mucho, salen dólares del país, y cuando se exporta poco, entran pocos dólares del país. Y entonces el resultado neto es que continuamente salen dólares, salen dólares, salen dólares, y eso no se puede sostener en el tiempo. O sea, eso se puede sostener un tiempo donde, por ejemplo, en los 90, bueno, salen dólares porque Argentina importa mucho y exporta poco, pero a la vez, de mientras, entran dólares por privatizaciones. Porque, o podemos decir, salen dólares porque Argentina importa mucho y exporta poco, pero a la vez entran dólares porque nos endeudamos. Pero ¿qué pasa? A ver, yo tengo una cantidad de empresas disponibles para privatizar. Una vez que se me acaban, no puedo privatizar más, y entonces no puedo seguir metiendo dólares por esa mano. Y también los préstamos, yo tengo un límite, a mí me van a prestar hasta un momento. Ya en un momento me van a cortar el crédito. Y entonces en algún momento se acaba ese ingreso extra de dólares. Y bueno, y también se puede dar en el medio alguna sequía o alguna caída de los precios de la soja. Entonces eso genera una falta de dólares que ¿cómo se resuelve? Y resolviendo ese atraso cambiario con una devaluación. Básicamente, se da una devaluación que lo que hace es vuelve a hacer caros los productos extranjeros. ¿Qué quiere decir que vuelve a hacer caros los productos extranjeros? Y
que de nuevo dejamos de comprar las papas fritas Pringles porque tienen un precio prohibitivo y no nos queda otra que comprar las Peguamar, que están a un precio caro, pero están más baratas que las Pringles. Eso siempre se da cuando se da una devaluación. Bueno, también esto lo podemos ver en los flujos de a dónde la gente, mal o bien, se va de vacaciones. Cuando hay atraso cambiario, la gente tiende a irse al exterior, porque bueno, está, podemos decirlo, más accesible. Vamos a decirlo de esta manera, más accesible. Es posible por ahí que un docente universitario, como yo, se haya ido a Europa cuando hay atraso cambiario. Ahora, con la devaluación, yo a duras penas me puedo ir a la costa, ¿se entiende? Entonces, cambié Europa por ahí ir a la costa o ir a, no sé, a la Patagonia, ¿se entiende? O a algún lugar de cabotaje. ¿Por qué? Y porque ir afuera sale una fortuna ahora que se dio la devaluación. ¿Y qué es lo que pasa cuando se da la devaluación? Se importan menos cosas, menos argentinos se van a veranear al exterior y se exportan algunas cosas más europeos o brasileros vienen a veranear a Argentina y entonces no salen tantos dólares y entran más dólares. Entonces con la devaluación se da ese proceso que, a ver, lo hace el mismo mercado. Lo hace el mismo mercado. Si no lo hace el gobernante burgués a cargo, se lo lleva por delante el mercado. En los 90, sobre todo en la última parte de los 90, el gobierno de la Rúa sostuvo el tipo de cambio hasta que el mismo mercado ya se lo estaba por llevar puesto, y bueno, después entró Duhalde y Duhalde lo soltó, y primero recordemos que Duhalde hizo una devaluación a 1.40, y el mismo mercado se lo llevó primero a 4, después lo bajó a 3. Pero primero originalmente el tipo de cambio pasó a 4. Es decir, ahí el atraso cambiario lo que genera es una futura devaluación. Y a su vez ese atraso cambiario, los mismos actores fuertes del mercado también lo ven y saben, por ejemplo, y que hay atraso cambiario, entonces en el corto plazo va a haber una devaluación. Y entonces, si yo soy sojero, ¿qué es lo que hago? No liquido mi soja. No liquido la soja al precio de hoy porque sé que dentro de poco va a haber una devaluación y mi soja en pesos, en dólares va a valer lo mismo, pero por esos dólares me van a dar más pesos. Entonces, también eso potencia el proceso de devaluación. ¿Por qué? Porque no liquido y entonces, por lo tanto, como yo no liquido mi soja, no entran dólares al país. Y a su vez, si yo soy importador, como sé que dentro de poco, como sé que hay atraso cambiario y sé que dentro de poco se va a devaluar, ¿qué es lo que hago? Adelanto todas las compras que puedo. Y entonces compro todo lo que puedo y eso hace que salgan más dólares. Y eso potencia el proceso, apura el proceso hacia una devaluación. Y bueno, y terminamos en un proceso devaluatorio como el que tuvimos en estos últimos 6 meses. Un proceso evaluatorio que primero empezó con una evaluación y ya tenemos una evaluación de casi el 120% en el precio del dólar. Entonces, bueno, se da un aumento de casi el 120% en el precio del dólar. Entonces, obviamente, y como dicen acá en el comentario, y sí, la devaluación implica necesariamente una licuación del salario del trabajador. Porque justamente el salario está especificado, pero la gran mayoría de productos, particularmente los productos transables, ¿no? Cuando digo transables son aquellos productos que se pueden importar o exportar. Todos esos productos están a precio dólar. Y ahí retomo la pregunta que me hiciste vos. ¿Por qué teniendo petróleo en Argentina vamos a pagar el precio internacional? Y te hago una apuesta más allá. ¿Por qué teniendo vacas se dice que se va a pagar el precio internacional de la carne? Y ahí la respuesta está en las relaciones sociales de producción, porque los que estamos acá creo que no tenemos vacas. El que tiene la vaca es el terrateniente. Y entonces el terrateniente, si le dan la posibilidad de poder venderlo a precio mundial, ¿por qué no lo va a vender a nosotros
a precio argentino, por decirlo de alguna manera. A ver, la carne en Inglaterra, la carne de vaca de calidad argentina, cotiza $25, 20, $25. Si yo soy un terrateniente y puedo venderla a $25, es decir, 25.000 pesos, pongámosle que no hay retenciones, que no hay limitaciones. Si puedo venderla a $25 en el exterior, ¿por qué la voy a vender acá en Argentina a 7.000 pesos? Que son $7. Y no, obviamente la lógica económica egoísta, que nos guste o no, es la que rige en el capitalismo, nos lleva a que obviamente el empresario la va a vender afuera. Y acá hay una cuestión muy importante. Y no es que ese empresario es un tipo malo, seguramente sea malo. Pero ¿por qué la va a vender afuera? No porque es malo, sino porque la lógica del capital lo obliga a que si no la vende afuera, otro la va a vender afuera, va a ganar más plata, se va a equipar mejor y después lo va a hacer fundir al capitalista bueno que vendía la carne barata acá para que la gente coma. ¿Se entiende? Y entonces Sí. la misma reproducción de clase que tiene el capitalista lo obliga a que, más allá de que sea buen tipo, mal tipo, a que se discipline a la lógica del capital. Y la lógica del capital implica que esa carne, si la puede vender afuera, la va a vender afuera. Y la va a Claro, cobrar pero Eh, claro, Cristian, pero ahí ya te digo, Guido, pero ahí hay una claudicación de la política, porque la política es la que tiene que decir si desacopla o no desacopla los mercados internos y externos. Entonces, al no actuar la política ahí y no darle cuotas, no digamos, subsumir al capital, a los intereses del pueblo trabajador, y deja todo librado a la lógica de acumulación capitalista, claro, se genera eso. No se generan dos compartimentos estancos, sino que se unifica tanto el mercado interno con el mercado externo. Por lo tanto, esta perorata de la carne va a bajar cuando dejemos de consumirla es una real mentira, porque al contrario, van a buscar que consumamos menos, porque todo lo que nosotros no consumamos va a ser un resto exportable que ellos van a poder vender a saldo de dólares, a $25 el kilo. Quería responderle a Jaime Mar, ¿en Argentina tienen refinerías? Pregunta, sí, hay refinerías. Está todo el aparato ya montado. Guido, por favor, disculpame la interrupción. No, primero agregar que en realidad nuestro proceso de devaluación viene desde que salimos de la convertibilidad. Y viene y está sin parar, en algunos momentos con mayor profundidad, en otros con menor profundidad, digamos, ¿no? Y lo que vos decías de que el mercado te lleva, bueno, era esta disociación entre dólar oficial y dólar blue, digamos. Lo que devaluó el gobierno es el oficial. El blue mucho no se ha movido en estas semanas. Pero te quería hacer una pregunta porque muchos comentaristas, analistas, periodistas, y al mismo tiempo también cuál es la jugada del gobierno. Ahora vienen diciendo, bueno, volvemos a los 90, es un industricidio, se va a destruir toda la industria nacional, con las medidas, todas las desregulaciones, con el DNU y la ley Omnibus, y entonces vamos a tener una inundación de productos importados. Pero sin embargo, justamente la relación del cambio no favorece para nada. Los productos importados son carísimos. Y entonces, ¿vos cómo ves? ¿Qué está pensando el gobierno en este sentido, digamos? Porque las medidas que están llevando adelante, que quieren implementar, claramente van a terminar, si no destruyendo, por lo menos dándole un golpe terrible a la industria asentada en Argentina, pero por otro lado, acceder a productos importados solo va a poder hacerlo una pequeña clase. Sí, yo acá ahí marco una cuestión muy importante. Primeramente, bueno, a ver, vos bien remarcás la cuestión de la devaluación y el tipo de cambio, vamos a llamarlo elevado, que por decirlo de alguna manera, protege la producción local.
básicamente hace que las papas fritas Pringles salgan muy caras y que tengamos que comer papas fritas Peguamar. Eso, por definición, es un paraguas muy importante que protege a la industria local. Eso por definición, ¿no? Habrá que ver, y por eso remarco la cuestión de todo lo que diga tiene carácter momentáneo. Vamos a ver cómo evoluciona en el mediano plazo, porque acá pasaron 3 semanas y pasaron siglos, parece, pero hay que ver si en el tiempo el gobierno sostiene un tipo de cambio alto como el que está hoy en día. Porque bueno, hay que entender también que en el medio se está dando un proceso inflacionario y que si ese proceso inflacionario no lo acompaña el gobierno con más devaluación, el tipo de cambio que hoy es competitivo y que le da cierta protección a la industria a costa de salarios licuados, a mediano plazo va a dejar de ser competitivo. Por el momento, y es algo que yo trabajo y que de hecho mi tesis doctoral que espero defenderla a principio del próximo año es sobre la unión industrial. Y yo sigo mucho los movimientos de la unión industrial, ¿no? Y lo que se ve es que la unión industrial está muy, muy comprometida con lo que está haciendo el gobierno. Hace poco salió Funes de Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial, el actual presidente, a defender a capa y espada el DNU, obviamente diciendo que no, que él por ahí le molesta un poco las formas, pero que está totalmente de acuerdo con el fondo, ¿no? Y que eso suele pasar siempre que el tipo de cambio, mal o bien, protege a la industria y a su vez los gobiernos tienden a tirar medidas, como está tirando de flexibilización laboral y demás. Por lo tanto, en ese sentido, yo, en tanto y en cuanto se mantenga este esquema, yo no veo un industricidio, sino que veo justamente un esquema que le está sirviendo y que le puede seguir sirviendo a la industria local. El tema y el gran problema viene acá. ¿Le sirve a costa de qué? A costa de salarios licuados y a costa de derechos laborales destruidos. Es decir, a costa de no tener posibilidad de protestar, a costa de no tener posibilidad de hacer una huelga, a costa de no poder hacer una asamblea en el lugar de trabajo, que son todos elementos que plantea el DNU. Entonces, a ver, en ese sentido, la industria yo no la veo tan descontenta. Eso no quita que no haya pequeñísimos, minúsculos industriales sueltos que puedan decir en alguna asociación insignificante, como puede ser APYME, que bueno, sí, nos van a sacar tal o cual beneficio. Pero la representación orgánica más importante que tiene la industria y que abarca no solo a los pequeños, sino a los medianos, no solo a los grandes, perdón, sino a los medianos y también a los pequeños industriales, hoy en día está aplaudiendo de pie todas las medidas que está haciendo el gobierno. Si esto cambia, si el tipo de cambio deja de ser un elemento de protección, ahí yo creo que ahí sí podemos empezar a pensar un esquema nocivo para la industria. Pero hoy en día el esquema no parece ser nocivo para la industria, hoy en día, y lo remarco, hoy en día, sino que todo lo contrario, parece ser bastante positivo para la industria. Lástima que eso positivo está apoyado en la destrucción de nuestras condiciones de vida, de la destrucción de las condiciones de vida y los derechos adquiridos de la clase trabajadora. Está claro que lo ven como positivo, en principio por dos razones y que no son para nada excluyentes. Una, por una concepción absolutamente ideológicamente liberal, en muchos casos fuera de todo pragmatismo. Ojo con eso. Ojo con eso. Después, si querés, lo desarrollo. Justamente sí, yo hice mi tesis sobre eso y no es tan así. Y es un gran mito que tenemos en las ciencias sociales. Bueno, me encantaría que me lo expliques entonces.
Y la segunda es por todo esto que mencionás, y sí está claramente en los DNU y la ley Ómnibus, que es trabajar en esto de la contradicción capital-trabajo, quitándole toda herramienta al trabajador para defender su puesto de trabajo y sus condiciones de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que todo empresario siempre va a querer, digamos. Así como siempre va a querer aumentar su tasa de ganancia, no porque sea bueno o porque sea malo, sino porque está en su ADN, y por otro lado, porque si no lo hace él, se lo come el de al lado, como bien explicaste vos. Ahora bien, lo que sí va a pasar es que lo que va a bajar, esta devaluación licúa los salarios, al licuar los salarios, la capacidad de consumo de la mayoría que viven de un salario o de un ingreso autónomo, disminuye. Por lo tanto, la capacidad, la producción, la venta de todo industrial, va a disminuir. Entonces, digo, vos decís más o menos. Te hago un punto. A ver, vamos al ejemplo de las papas fritas. Supongamos que hoy en Argentina se consumen 100 paquetes de papas fritas. La mitad son Pringles, la mitad Peguamar. Se devalúa y entonces devaluación, licuación de salario, se pasa a consumir en vez de 100, 70 paquetes, pongámosle. Ahora, al industrial argentino, lo que le interesa no es los 70 paquetes. Lo que le interesa es de esos 70, ¿cuántos son Peguamar? ¿Se entiende? ¿Con esto qué quiero decir? Y por ahí le baja un poco la venta, pero a su vez se compensa con que no van a poder comprar importado y entonces eso no le baja tanto la venta, ¿se entiende? Por ahí va a haber menor consumo de papas fritas, pero por ahí la papa frita Peguamar se vende la misma cantidad, un poquito menos o inclusive un poquito más. A ver, a la salida del dualdismo, Duhalde metió una devaluación tremenda y a la industria, sí, obviamente, en un primer momento, siempre a la burguesía las devaluaciones, las cuestiones de shock son un problema, ¿no? ¿Por qué? Y porque golpea y por ahí se lo lleva puesto a algunos industriales o a algunos comerciantes, pero una vez que el que sobrevive a ese shock, después de sobrevivir a ese shock, básicamente tiene un mundo a su favor, ¿se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y por ahí se come menos papas fritas con todo esto, pero por ahí la cantidad de papas fritas que vende Peguamar es la misma o a lo sumo es un poquito menos, pero con una rentabilidad por paquete muchísimo mayor. ¿Se entiende? En el medio van a haber algunos que quiebran, pero para la burguesía como clase, todo esto, si en tanto y en cuanto se siga manteniendo un tipo de cambio alto y demás, todo esto le va a terminar sirviendo. Todo esto le va a terminar sirviendo. Desgraciadamente sobre nuestras condiciones de vida, ¿no? Desgraciadamente. Sí, de todas maneras creo que... Perdón, sí. Déjame, Mariano, continuar con esto. Ahora, lo que vos dijiste, creo, permitime que te pregunte. Sí. Lo que vos dijiste se aplica claramente para el periodo dualdista, porque veníamos de un tipo de cambio con una paridad muy marcada. Pero ahora, ya hace rato que las papas fritas Pringles son caras, son muy caras, y conviene comprar Peguamar. Y estoy de acuerdo que por ahí al industrial le conviene a veces, o le da lo mismo, vender menos cantidad, pero que su ganancia por unidad de producción sea mayor. Ok, pero estamos en una situación casi límite. Estamos entrando en una situación casi límite. Depende del rubro. Hay rubros donde había consumo importado y que esto les va a beneficiar. De nuevo, no es monolítico el efecto, pero con un tipo de cambio alto, al menos la industria y podría decir todos los transables mercadointernistas van a estar, más allá del golpazo que puede ser de inicio, van a estar contentos. Hay que ver, y esto es importante, ¿por qué? Porque mantener ese tipo de cambio alto
y acá se juega mucho el gobierno en términos de control de inflación, mantener ese tipo de cambio alto va a implicar necesariamente devaluaciones sucesivas. Y esas devaluaciones sucesivas van a implicar procesos, si se quiere, de retroalimentación de la inflación. Entonces, ahí hay que ver cuál es la decisión que toma el gobierno. ¿Por qué? Porque una salida que tendría para el proceso inflacionario, que sería la paz de los cementerios, muy parecida a la de los 90, es dejar que entren los productos de afuera y dejar el tipo de cambio bajo, lo que se dice un tipo de cambio atrasado, sobrevaluado. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí las papas fritas Peguamar llega un momento que van a llegar al precio de las Pringles. Y entonces ahí no van a poder seguir aumentando y o se van a fundir o van a tener que pisar los precios en la góndola si quieren seguir vendiendo. Básicamente lo que pasó en los 90. ¿Qué pasa? Ese camino es, si se quiere, es, entre comillas, bueno para controlar la inflación. Lo que pasa que en el medio te encontrás con una cadena de quiebras tremenda y una cadena de desocupación tremenda. ¿Se entiende? Por eso hay que ver cómo lo va a administrar Milei el mediano plazo, lo que es la competitividad del tipo de cambio. Porque bueno, ahí tiene un toma y daca. Dejar el tipo de cambio alto implica rentabilidad para la industria, para los sectores transables y demás, pero también implica sucesivas devaluaciones. Entonces, bueno, ahí estará en la cabeza de él qué querrá hacer, no lo sé. Sí, está claro, primero que hay que diferenciar sectores de la burguesía, porque no es todo un bloque monolítico, como decías vos, hay sectores que se benefician de la devaluación y sectores que no se benefician tanto y a veces tampoco se beneficiarían. Por el caso de las medidas que tomó Milei ahora, que incluso gravó bienes transables, exportables, industriales, no así los primarizados, pero sí bienes industriales, y le mete una devaluación encima, es decir, van a tener que, muchos insumos que se pagan en dólares, se les encarece también. Por lo tanto, seguramente va a haber pequeñas y medianas industrias que se van a fundir porque no van a poder soportar esto. Si a esto le sumamos el aumento del insumo energético, que es fundamental para que las industrias marchen. Ahora, seguramente a las grandes industrias que sí tienen saldos exportables altos, etcétera, bueno, multinacionales, etcétera, esto le puede venir bien. Ahora, la pregunta es, si bien el atraso cambiario y todo se genera generalmente por la anarquía que significa la economía capitalista, que hay planificación a pequeña escala, es decir, las empresas pueden planificar, ¿no?, como unidades, pero nunca planifican como una totalidad. Digo, si no, estaríamos en el socialismo, ¿no? Por supuesto. Ahora, la característica del capitalismo es, hay planificación, porque ciertamente hay planificación, pero la planificación no es de una totalidad, sino que es de empresas que compiten entre sí, de unidades. Por lo tanto, se da lo que ciertamente es una anarquía económica o de la planificación. Esto genera, lo que vos bien explicaste, las continuas devaluaciones por estas cuestiones de los atrasos cambiarios. Ahora, yo recuerdo, vos lo dijiste bien incluso, que la gran devaluación, o sea, la recesión que arranca en el año 98 y que termina implosionando en el 2001, se debe principalmente a este atraso cambiario con respecto sobre todo a Brasil, que genera una gran devaluación, por lo tanto genera una especie de cascada, ¿no? Argentina, que está tan relacionada a la economía brasileña, no es en vano que es nuestro primer socio comercial. Digo, cuando ellos devaluaron, nosotros los encarecimos, por lo tanto muchos de los capitales productivos o industriales migraban hacia Brasil, ¿no?, en búsqueda de mayores tasas de ganancia, por supuesto, con lo cual a nosotros se nos hacía imposible mantener, o sea, la convertibilidad era una quimera, era imposible de mantener, por lo tanto hubo que romperla, salir de ella y generar esta devaluación. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué es lo que hace, si lo podés explicar sintéticamente, qué es lo que hace que siempre debamos recurrir a esta herramienta por imposición del mercado o por decisión política, de las continuas devaluaciones que siempre en definitiva terminan cayendo en las espaldas de los trabajadores, que son los que tienen que soportar esta licuación
de su poder adquisitivo y ver cómo se deprecia, cómo se precariza sus condiciones materiales de vida. ¿A qué se debe estos continuos? Porque siempre, aparte siempre están diciendo, es el sacrificio porque después va a venir mejor, es el sacrificio porque... Y es continuo y es cíclico. Si podés explicar brevemente a qué se deben estos ciclos de ajustes permanentes para relanzar la expansión, que después en un momento se ajustan. Hay incluso Scaletta, uno de los economistas de lo que afines al kirchnerismo, explicaba que esto se producía por la restricción externa, la famosa, es decir, el aparato productivo crecía de tal manera que siempre necesitaba más insumos, y esos insumos, como no se producían porque no había la sustitución de importaciones suficientes, se deberían adquirir afuera, por lo cual siempre que se crecía se necesitaba más dólares, y entonces era una cosa incluso deleteria crecer, ¿no? Hasta cierto punto. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué se generan estos ciclos que parecen eternos y que no podemos salir de este bucle, de este loop permanente económico? Bien, en realidad cada ciclo tiene sus particularidades, ¿no? Digamos, cuando uno mira en el mediano largo plazo, desde los 70 para acá, lo que uno encuentra es que hubo dos grandes ciclos de crecimiento medianamente sostenido en la economía argentina. Uno fue el de la convertibilidad y otro fue el de la posconvertibilidad. Porque cuando uno mira los 80, uno encuentra lo que algunos historiadores llaman la nueva década perdida, porque fue una década que prácticamente no creció el país, en términos netos, no hubo años que sí, años que no. Y cuando uno mira prácticamente desde el 2011-12 para acá, también tenemos otra década perdida. ¿Por qué? Porque también hubo algún año que creció, pero en términos netos prácticamente estamos similar al 2011. Por lo tanto, los únicos dos periodos que hubo un crecimiento medianamente sostenido fue entre la convertibilidad y después la posconvertibilidad. Fueron los dos ciclos de crecimiento, desarrollo, agotamiento, crisis. Crecimiento, desarrollo, agotamiento, crisis, ¿no? Y estos dos ciclos lo que tienen en común es que los dos ciclos se ven precedidos de un fuerte ajuste y un reacomodamiento de las condiciones de valorización, y esos fuertes ajustes, a su vez, también se ven precedidos, los dos, de grandes crisis. Es decir, la crisis hiperinflacionaria del 89, la crisis del 2001. Tienen distintas razones las crisis, pero la lógica es esa. Una crisis que un poco choquea y de una u otra manera, al menos de manera momentánea, disciplina a la clase trabajadora. Esa clase trabajadora de una u otra manera no tiene fuerza para soportar el ajuste genera las condiciones para ofrecerle a la burguesía unas buenas condiciones de valorización, y esas buenas condiciones de valorización promueven un proceso de inversión que es lo que permite y a su vez motoriza, y cuando digo permite y motoriza son dos cosas distintas, porque, a ver, ahora vamos a ver por qué permite y motoriza, pero digo que permite y motoriza un proceso de crecimiento largo, ¿no? Largo para los estándares argentinos, que son 5 o 6 años, ¿no? En los 90, prácticamente del 91 hasta el 98, con la salvedad del 95, el efecto tequila, prácticamente Argentina viene creciendo, 91 más o menos 98. En la posconvertibilidad tenemos del 2002, fines del 2002, hasta 2011, con la salvedad de 2008-2009, que también tuvo un proceso de crecimiento. Entonces, ahí la lógica general de esos ciclos es crisis, ajuste, mejores condiciones de valorización para el capital de la burguesía y posterior crecimiento. Y yo decía, posibilita y a la vez motoriza esa inversión, esa acumulación de capital. ¿Por qué? Por un lado motoriza porque obviamente la inversión tiene un efecto multiplicador en la economía y entonces motoriza el crecimiento, y a su vez posibilita, ¿por qué? Porque si no hay inversión,
no hay posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo generar crecimiento económico poniendo más obreros en máquinas que no tengo en uso. Pero ¿qué pasa? Llega un momento donde toda la máquina que tenía se están en uso. Y entonces a partir de ahí, si no invierte el capitalista, no hay forma de seguir creciendo. Y la manera de hacer que el capitalista invierta es, dentro del capitalismo, darle buenas condiciones de valorización. Entonces, ese es el esquema que viene teniendo la Argentina. Lo que acá nos genera, si se quiere, y relacionando el tema de más mediano plazo con el corto plazo, que puede llegar a ser una diferencia de estos dos procesos que vimos, es que acá no hubo una crisis de gran escala. Hubo 12 años de malaria, pero que no devinieron, no decantaron en una crisis de gran escala. Hay que ver hasta qué punto, y eso muy relacionado con lo que venimos hablando, el ajuste de Milei, la reestructuración que plantea por medio del DNU, por medio de la ley Ómnibus, hasta qué punto Milei puede lograr, sin una crisis previa, disciplinar a la clase trabajadora de tal manera que pueda ofrecerle las condiciones que el capital exige para salir de su huelga de inversiones, porque, paréntesis, el capital hace mucho tiempo está en huelga de inversiones, es decir, no invierte, porque las condiciones que tiene acá en el país no es que le hacen perder plata, pero no le hacen ganar la suficiente plata como para que metan la mano en el bolsillo, saquen la plata del colchón y la inviertan. Entonces, si Milei logra quebrar la resistencia de la clase trabajadora o no, para que, bueno, eso le ofrezca al capital buenas condiciones de valorización y el capital invierta. Invierta, obviamente, sobre nuestra pauperización, ¿no? Nuestra destrucción, nuestra caída de las condiciones de vida. Y ver si eso deviene en un nuevo ciclo de acumulación. Yo siempre, en este periodo, estoy como diciendo siempre lo mismo. Hay que ver si Milei llega a ser Duhalde, y cuando digo llega a ser Duhalde, quiero decir, si llega a meter un ajuste que estabilice la macroeconomía y que relance la acumulación. Hay que ver si lo logra, porque eso todavía no está garantizado. La resistencia de la clase trabajadora puede frenar eso. De hecho, yo siempre doy el ejemplo de el post-Rodrigazo. O sea, el Rodrigazo originalmente fue algo parecido a lo que hizo en los primeros días Milei, pero bueno, después la clase trabajadora logró recuperar terreno y eso trabó la estabilización y el relanzamiento, obviamente. Bueno, primero hay que ver si Milei logra ser Duhalde. Es decir, si el ajuste que va a meter Milei logra estabilizar y logra relanzar la acumulación. Y después hay que ver si él es el Néstor o el Néstor es otro. ¿Qué quiero decir? Y bueno, si Milei logra estabilizar y relanzar la acumulación y se queda para ese relanzamiento, digo, que no pierda la elección en el medio y que no se la gane un peronista, pónganle, o si solo es Duhalde y el Néstor es otro. Eso son las dos preguntas. Primero, si llega a ser Duhalde, y la segunda, suponiendo que llegue a ser Duhalde, si llega a ser el Néstor. Es una gran pregunta que yo no tengo respuesta todavía. Vos bien decís que no viene precedida una crisis, pero él está generando la crisis. Sí, no viene precedido. La crisis va a existir ahora si mete la devaluación que está metida. Ya la metió la devaluación, digo. Claro, pero va a ser peor todavía porque hay una trepada inflacionaria bestial y la licuación del poder adquisitivo de la población cada vez se va hundiendo a una velocidad cada vez más acelerada. Por lo tanto, la crisis ya está en pleno desarrollo. Claro, pero vos mirá ahí la figura de Remes, por decirlo de alguna manera, Remes Lenikov. También, si bien venía de una crisis de gran escala previa, él mete la devaluación, congela el gasto público, lo que implica un recorte en términos reales del gasto público. Bueno, genera los superávit gemelos, relanza la acumulación. En los últimos meses del 2002 ya estaba creciendo de nuevo la actividad.
pero Remes duró un tiempo, fue un fusible. Bueno, no nos sorprendamos que no termina siendo algo así. No nos sorprendamos que, a ver, esto puede funcionar como puede no funcionar. Ojalá que no funcione y ojalá que como clase trabajadora podamos enfrentar esto que se está dando. Pero puede llegarle a funcionar y si le llega a funcionar, bueno, ahí vamos a tener un desafío muy fuerte, porque si este tipo llega a hacer eso y le llega a salir bien, va a tener una legitimidad política que hoy lo decíamos casi en chiste con unos amigos, que va a poder hasta legalizar el casamiento entre hermanos. Digo, vieron que, bueno, los rumores que se dicen. Digo, va a tener una legitimidad política muy fuerte si llega a estabilizar esto, que venimos de 12 años de inestabilidad creciente, inflación creciente. Todo va a depender de la capacidad que tengamos como clase trabajadora de enfrentar este ajuste. Y una cuestión importante que hace un tiempo hace un tiempo, estas semanas, ¿no? Que vengo tratando de plantear y de analizar. Acá las políticas que hizo, si se quiere, se pueden diferenciar en dos grandes bloques. Por un lado, el ajuste, que básicamente es lo que vos, Mariano, comentabas, lo que hizo en los primeros 2 días, de evaluación, anuncio de congelamiento, bla, 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 bla. Y por otro lado, el intento de reestructuración. ¿Y qué quiero decir intento de reestructuración? Intento de reestructurar las relaciones sociales como hoy las conocemos. Por ejemplo, que como trabajadores nos podamos sentar y hacer una asamblea en el lugar de trabajo, eso es algo que hoy podemos hacer, pero que si esta reestructuración triunfa, no lo vamos a poder hacer más. En ese sentido, Milei hoy en día quizás tiene algo de capital político para jugarse esa reestructuración, pero no nos tenemos que pensar que si no le sale ahora, no le sale más. ¿Por qué? Porque si le sale el ajuste, va a tener un segundo capital político en un futuro. Y que lo que no mete ahora, si le sale el ajuste, lo puede meter después. O sea, toda victoria que tengamos va a ser una victoria parcial, porque la burguesía está viniendo con todo contra nuestras condiciones de vida. Y entonces, toda victoria que tengamos va a ser parcial y vamos a tener que festejarla, pero sabiendo que al otro día vamos a tener que seguir defendiendo las conquistas, porque se nos viene, es golpe tras golpe tras golpe, y van a ser 4 años que va a venir una atrás de la otra. Guido, te interrumpí, me parece, perdón. Sí. No, me interrumpió Mariano. Sí, yo lo interrumpí. Como siempre. Lo que mencionaba Cristian es el artículo 333 de la ley ómnibus, que dice que no se va, o sea, que hay que avisar al Ministerio de Seguridad de la Nación si se va a hacer una reunión de más de 3 personas, porque más de 3 personas se considera reunión o manifestación, que está especificado en el artículo 331 de este mega ómnibus. O sea que no es joda lo que está diciendo acá Cristian, de esta cuestión de que no nos vamos a poder reunir. ¿Dónde queda lo de la libertad, no? Uno se pregunta. Discurso de... Y te agrego un elemento. Porque eso, no, perdona. No, vos no. Mi compañero. Te agrego un elemento, porque eso es en la calle. Pero en el DNU, en la parte laboral del DNU, no solo al declarar esencial por ejemplo, a actividades como la educación, y a declarar de importancia muy alta a otras actividades, que son casi todas, eso no solo limita el derecho a huelga, sino que también hay uno de los artículos de ese DNU que lo que plantea que en los lugares de trabajo, si vos querés hacer una asamblea, podés hacerla, pero no podés cortar el flujo de trabajo, no podés cortar la producción. ¿Eso qué implica? Si vos querés hacer una asamblea, tenés que hacerla trabajando, básicamente. Que si vos parás la producción hoy en día en cualquier industria, en cualquier lugar, si se hace una asamblea,
se frena la máquina, se hace la asamblea y después se vuelve al laburo. Bueno, hoy en día eso ya no se puede hacer más. Y cualquier persona que frene el proceso productivo es plausible de despidos con causa justa. O sea, es un ataque por todos lados. Habrá que ver después qué pasa, si pasa por la justicia, por el Congreso, veremos qué tanta presión le podemos meter a esos representantes, entre muchas comillas. Voy yo. Vos hablabas sintéticamente un ciclo, que el ciclo implicaba muy sintéticamente ajuste y eso posibilitaba una expansión posterior, ¿sí? Y venías hablando desde los 70, Duhalde, el kirchnerismo, incluso el macrismo, los 80, etcétera. Ahora bien, ahí no había, en todo ese periodo, no hubo un gran cambio estructural de condiciones, de todo tipo de condiciones, políticas y económicas, y por lo tanto la clase trabajadora se podía recomponer, se recomponía el mercado interno y había una capacidad de vuelta de consumo. La expansión estaba acompañada de a poco una recomposición de los ingresos de la clase trabajadora y por lo tanto la posibilidad de volver a aumentar el consumo. Pero este DNU y esta ley ómnibus está cambiando todas las reglas de juego. Entonces, ¿no te parece que eso va a afectar profundamente y que esos ciclos de ajuste y expansión no se van a ver modificados de alguna manera? Porque, y por todo esto que estuviste comentando y que comentaba Mariano, la clase trabajadora va a tener cada vez menos capacidad de recomponerse, de luchar y de recomponerse en sus ingresos, y eso va a generar, digamos, más que un ciclo, un periodo posiblemente de estabilidad, pero en la cual pasemos a estar en una condición, la enorme mayoría, de pobreza casi permanente. Es segundo con esto, primero contestame esto y después te pregunto si esto es así, si esto es lo que se parece, que muchos dicen, a lo que es Chile y Perú. Y básicamente eso es lo que quiere la burguesía. A ver, yo cuento una anécdota de la historia, que bueno, la bibliografía del periodo no hace mucho foco en eso, pero que yo siempre la remarco. Allá por el año 2004-2005, dentro del gobierno, hubo un debate muy fuerte entre Néstor y Lavagna. ¿Cuál era el debate? Esto que vos decís, Guido. ¿Qué era lo que pasaba? Lavagna, sabiendo que la recuperación salarial, la expansión de gasto público, si se quiere, alienta el crecimiento de corto plazo, pero a largo plazo carcome la base de ese crecimiento, que es la tasa de ganancia y los superávit gemelos de aquel momento y el tipo de cambio competitivo, que era lo que le decía Lavagna a Néstor. Le decía, Néstor, aflojemos con el aumento salarial, aflojemos con la expansión fiscal, porque esto a mediano plazo nos va a generar un freno en la expansión económica. ¿Qué era lo que miraba Lavagna? Miraba el largo plazo y el crecimiento de largo plazo. ¿Qué pasaba? Néstor había asumido con un aparato político prestado, sin mucho músculo político, como se le dice ahora, y entonces, ¿qué era lo que le decía a Lavagna? No, Lavagna, vamos a darle con eso, porque eso es lo que garpa en términos políticos de votos, lo que te permite generar un capital político propio. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Cuando Néstor vio que más o menos la cosa se encaminaba y que él se encaminaba como el jefe político del PJ, la elección del año 2005, cuando Cristina le gana a Chiche Duhalde y en la provincia de Buenos Aires, y en La Rioja le ganan a los candidatos de Menem, en Córdoba le ganan a los candidatos de la Sota, el tipo dice, bueno, listo, yo ya gané, Néstor, y le pide la renuncia a Lavagna. Con esto, ¿qué te quiero decir? El plan de la burguesía, entre
la lógica de Néstor y la lógica de Lavagna era el de Lavagna, el de déjame que esto siga como viene hasta ahora, no sigas aumentando salario, no sigas aumentando gasto público y déjame crecer como burguesía y que el crecimiento siga manteniéndose en el largo plazo sin que sus bases se carcoman. Pero bueno, obviamente, a ver, de un lado tenés los intereses del personal político, Néstor en este caso, pero también del otro lado tenés una clase trabajadora que no se queda de brazos cruzados y que donde ve un poco de crecimiento te dice, bueno, dale, recomponeme algo de lo que me sacaste. Entonces, obviamente que para el personal político de la burguesía es muy difícil mediar entre las demandas de una burguesía que te dice no des más aumento y no gastes más, y las demandas de una clase trabajadora que es la que en última instancia te vota. ¿Se entiende? Y entonces ahí es donde juega esta lógica que tenés de un lado y del otro, un tironeo entre la burguesía, la clase trabajadora y en el medio el personal político, que bueno, que obviamente todos sabemos que es personal político de la burguesía y en última instancia responde a la burguesía, pero que tiene mediaciones y entre esas mediaciones hay elecciones cada 2 años. Y que si responde linealmente a la demanda de la burguesía, dentro de 2 años no te vota ni el loro. Hay que ver qué pasará con Milei si dentro de 2 años no lo vota ni el loro y hay que ver si, porque esto también puede pasar. Yo creo, y después de todo lo que nos pasó en estos últimos 2 meses, ya no tendría que dar ningún pronóstico, pero a ver, si vos me preguntás hoy, ¿qué ves de acá a 2 años? Y yo veo difícil que la gente lo vote masivamente a Milei. ¿Por qué? Y porque el ajuste va a pegar. Quizás Milei logra mostrar cierto escenario de caída inflacionaria y bueno, la gente lo vote un poco. Pero me cuesta pensar que Milei gane rotundamente las próximas elecciones legislativas. No obstante, puede darse que de acá a 4 años se vea cierto relanzamiento y la cosa, si se quiere, le dé un poco los votos. Puede darse, no quiero aseverar nada. Pero esto que vos decís es ese tire y afloje. Es ese tire y afloje entre la burguesía que le va a pedir que no haya aumentos salariales, que el gasto público sea bajo y que a su vez le baje impuestos a la misma burguesía, y la clase trabajadora que intentará frenar esos avances y esos embates contra nuestras condiciones de vida. Hay que ver en ese tironeo quién es el que gana. Hoy en día, por ahora, hasta hoy a la tarde, yo la veía muy negro el panorama, pero bueno, con este llamadito a paro, veremos cómo se reacciona y qué tanto pasa y qué tanto no pasa del ajuste y de la reestructuración. Vamos a verlo. Ahora, pero justamente Milei rompe esa característica del político que más allá de que es un representante de la burguesía, tiene su lógica propia. Porque vino ya con otro discurso, ya vino con otro plan y está implementando un plan que no pareciera el del político. Y de hecho está clarísimo, digamos. O sea, quien le escribió el DNU y la ley ómnibus son todos los estudios de abogados de los grandes grupos económicos. En este sentido, digo, Milei es una ruptura. Yo me pregunto, pero ¿cómo piensa justamente mantener ese caudal político que logró? Y además, bueno, lo logró por múltiples circunstancias. Yo sostengo que más que una victoria de Milei es una derrota terrible de este neoperonismo, que hizo todo lo posible otra vez para perder, como lo hizo con Macri. Pero por eso digo, viene con una ruptura totalmente distinta. Yo a veces pienso que es un mesiánico, que no llega a ver, discúlpame, que no llega a ver esa materialidad de qué es lo político, digamos. Es tan mesiánico que piensa que con esto va a reconstruir algo
posiblemente reconstruya un ciclo de expansión. Lo que puede pasar dentro de 2 años o 4 es que la inflación se estabilice, pero los niveles de pauperización y de proletarización pobrísima de la clase trabajadora va a ser tan terrible que... con lo cual, hoy leía en Facebook un posteo que alguien decía, si una primera generación sufre una derrota terrible, la segunda generación no se va a recuperar más, digamos, ¿no? Algo así era la idea. Si pasa este DNU y pasa esta ley ómnibus y el ajuste se profundiza, salir de esta va a ser difícil, más allá de la confianza que te den los gordos de la CGT. No, confianza no. No, pero a ver, yo creo que ahí Milei, a ver, pensándolo, si se quiere, entre muchas comillas, poniéndome como qué haría yo si sería Milei y sería un representante de la burguesía y demás, etcétera, ¿no? Yo creo que, si se quiere, primero, para construir hegemonía, básicamente, tomándonos las licencias académicas que nos tengamos que tomar, digo, primeramente está, entre comillas, la hegemonía negativa, que mal o bien todos los gobiernos tratan de construir cuando hablan de, bueno, la herencia recibida y demás, etcétera, ¿no? La corrupción del kirchnerismo y demás, etcétera. Eso por un lado. Después, otro elemento que tiene Milei, quizás muy relacionado con esta hegemonía negativa, es, bueno, que puede llegar a estabilizar la inflación y decir, bueno, después de prácticamente 20 años de inflación creciente, yo logré, bueno, que es un poco lo que hizo Menem en su momento y que en el peor momento quizá de su gobernación, en el 95, terminó ganando las elecciones. ¿Pero por qué? Porque fue el Mesías que logró frenar la inflación después de tantas hiperinflaciones. Ojo, acá no hubo una hiperinflación. Eso es importante. Pero bueno, digo, hay que ver cómo la dibuja. Y el tercer factor que yo creo que puede llegar a ser en algún momento, suponiendo que le sale todo bien, un factor para generar hegemonía, para generar capital político propio de Milei, es si le llega a salir la reactivación económica después de tantos años de ida y vuelta y de decadencia en términos productivos. Pero bueno, eso ya lo veo más si le llega a salir ya terminando su mandato. Yo la verdad me cuesta mucho pensar en una reactivación económica rápida, al menos una reactivación económica rápida que se vea en el bolsillo de la gente. Eso yo ya lo veo como, primero, como condicional, y si se da esa condicionalidad al final de su mandato. En el caso de que le salgan todas bien, es como decir, bueno, arrancás con la pelota a mitad de cancha, si te salieron todas bien, llegás al arco al final del mandato, pero en el medio ningún defensor te la tuvo que sacar, que no es fácil, para él no creo que sea fácil llegar al arco desde ya, no aseguro que llegue al arco. Con esto quiero decir, puede salirle bien como puede salirle mal, pero yo creo que esos son los 3 grandes elementos que tiene para jugar en todo su mandato para construir hegemonía. De nuevo, la hegemonía negativa que deja el kirchnerismo, que como bien vos lo dijiste, hizo, podemos decir, todo mal, o al menos no cumplió lo que prometió, que volvía el asado y demás, etcétera, y que muchos votaron creyendo que volvía el asado y demás, etcétera. Si logra llegar a frenar la inflación, y después, si además de frenar la inflación, logra remontar la acumulación capitalista y hacerle sentir a la gente que se está saliendo del pozo. Hay que ver si lo logra. De nuevo, yo la veo difícil, pero a diferencia de muchos compañeros con los cuales estoy intercambiando, yo no lo veo como imposible que le salga bien, y no veo un inminente estallido como muchos están viendo.
Con esto no niego la posibilidad de estallido, no niego la posibilidad de que le vaya mal, pero lo dejo como una posibilidad todo. Le puede ir bien como le puede ir mal. Pero bueno, hay una amplia posibilidad de todo. Yo quería enganchar acá una pregunta porque tu análisis, sobre todo en el libro, tiene mucho que ver con la recomposición de tasa de ganancia, toda la cuestión de lo que es el capitalismo productivo en sí. ¿Cómo encaja acá la cuestión financiera, los capitales financieros, los capitales golondrinas, los fondos especulativos, el factor determinante de la deuda, los servicios de deuda, el hecho de salir del fondo, volver al fondo? En todo este esquema, ¿cómo encaja la cuestión financiera y la cuestión de deuda? Bien. Básicamente, a ver, el problema que Milei va a tener un problema con la cuestión de deuda. Eso es claro. Hay que ver cómo la renegocia, eso es importante, porque a ver, la salida de dólares, si no se renegocia, es grande, pero todo parece indicar que si le sale bien el ajuste y puede meter alguna que otra de las reformas, lo va a poder patear para adelante. ¿Con esto qué quiero decir? Y que irá pagando de vez en cuando algún que otro interés, bastante intereses, pero bueno, no va a pagar el capital. La veo muy difícil que pueda pagar el capital. Sería problemático para Milei si no le sale bien y el Fondo Monetario, por ejemplo, le dice, bueno, los vencimientos pagámelos taca-taca. En ese sentido, si se quiere, lo financiero se patearía para adelante. Ahora bien, en el medio pueden pasar muchas cosas. Si no le llega a salir bien ese ajuste y no le llegan a salir bien esas reformas, lo financiero puede llegar a ser un problema que potencie una crisis de gran escala. Porque obviamente, si no mete el ajuste, la inflación sigue avanzando, esto va generando problemas por el costado de los precios y a su vez no puede meter el ajuste por el lado fiscal, sigue teniendo déficit, la deuda sigue avanzando, eso puede generar un cóctel explosivo. No obstante, bueno, en el medio, en lo que tiene que ver con lo financiero del gobierno, depende mucho de si logra o no hacer pasar el ajuste. Ahora, por el lado del devenir del capital financiero, de los bancos y demás, siempre estuvieron muy ligados a cómo le fue al capital productivo. ¿En qué sentido? Y ahí siempre hay una unidad entre el capital financiero y el productivo. A ver, el capital financiero no se valoriza por la mera financiarización. Justamente siempre tengo un debate muy fuerte con la categoría de valorización financiera. El capital se valoriza en la producción. Después de esa producción, una parte por medio de distribución interna de plusvalía entre las distintas fracciones de la burguesía, una parte se la apropia el sector financiero. Pero básicamente siempre estuvieron muy ligados. De hecho, la Unión Industrial, a la salida de la crisis del 2002, si bien pedía que los bancos cobren tasas menores, y lo logra, una vez que logra que los bancos cobren tasas más accesibles, le sale a pedir al gobierno que le cubra los pasivos al sector financiero, cuando se da la especificación asimétrica. Porque, ¿qué es lo que dice la Unión Industrial? Dice, nosotros somos capitalistas industriales, ellos son capitalistas financieros, pero nosotros necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. Por lo tanto, siempre ahí soy muy amigo de tratar de entender la acumulación de capital como un todo y no como una separación donde hay un capital financiero, un capital productivo que tienen intereses siempre contrapuestos. Hay veces que tienen ciertos intereses contrapuestos, de hecho, bueno, al fin de los 90 hubo un gran debate entre dolarización y devaluación,
entre quienes querían una salida de la convertibilidad por medio de una devaluación y quienes querían directamente pasar una dolarización. Del lado de la devaluación estaban los sectores industriales, productivos. Del lado de la dolarización estaban los sectores financieros y las concesionarias de servicios públicos. Pero después, una vez que se rompen esos momentos, si se quiere, de crisis, cuando la cosa va bien, van todos juntos de la mano. Cuando la cosa va mal es cuando se ven esas fricciones que son de las mismas fracciones, ¿no? Que tienen algún interés contrapuesto. Pero cuando la cosa se recupera, después van todos juntos de la mano. ¿Por qué? Porque al capital financiero le sirve que al capital productivo le vaya bien. Y al capital, ¿por qué? Porque tiene a quien cobrarle intereses. Y al capital productivo le sirve que el capital financiero le vaya bien porque tiene quien le preste en momentos que necesita financiamiento. Por lo tanto, no hay una diferenciación, yo no veo al menos, como por ahí lo ven los investigadores, por ejemplo, de Flaxo, que hablan de valorización financiera y plantean un capital productivo bueno y un capital financiero malo, sino que es una unidad del capital en ese sentido. Obviamente, hacia adentro de esa unidad hay fricciones y hay momentos donde esas fricciones si se quiere, se potencian, pero la tendencia es que, bueno, que tiendan a complementarse porque son interdependientes. De nuevo, hay momentos y hay acciones y hay situaciones donde uno va a ver a ADEVA, que es el principal representante de los bancos en Argentina, en una posición contraria a la que tiene la Unión Industrial Argentina. Hay momentos. Pero también hay que entender que muchos de los capitales que están en ADEVA también se sientan en la misma mesa con muchos de los capitales que están en la Unión Industrial y se juntan en el coloquio de IDEA, en AEA, y son todos amigos también. Digamos, no hay que pensarlo como, a ver, los verdaderos enemigos del capital industrial, del capital financiero, de todas las fracciones de la burguesía, es la clase trabajadora. No guste o no, esa es la contradicción. Después hay problemas entre las fracciones muchas veces y se dan, sí, e inclusive podemos decir, dentro de la clase trabajadora, también tenemos muchas veces ocupado contra desocupado, pero bueno, a ver, este DNU y este ajuste nos pega a todos. Y de una u otra manera, desocupados, ocupados, vamos a estar en la calle. Obviamente, de nuevo, va a haber algunos que van a decir hay que darle tiempo. Pero digo, en términos generales, y que si se da una recuperación del capitalismo argentino y llegan a mejorar los salarios, también eso nos va a pegar a todos como clase trabajadora. Bueno, en el capital pasa algo así también. Hay fracciones, pero por sobre las fracciones está la pertenencia de clase. Y esa pertenencia de clase hace que, bueno, muchas veces haya expresiones abiertas de solidaridad. Y a veces sin expresiones de solidaridad hay, si se quiere, comportamientos económicos de inversión, de poner plata a plazo fijo, de especulación, que hacen que el capital productivo y el capital financiero funcionen, si se quiere, en línea, básicamente. Yo por mi parte tengo una última pregunta y porque ya estamos pasando la hora y media, estamos abusando un poco de vos, Cristian, pero en el chat ha habido varios comentarios, varias cuestiones acerca del déficit. El portavoz Adorni dijo que todo esto toda esta reforma es necesaria por culpa del déficit y que el gran problema, el principal problema del país es el déficit, que él situó en 5,2, un 3% de déficit cuasi fiscal y un 2,2% de déficit por deuda. Ahora, con un déficit de 5,2, esto ya lo tratamos con Rodolfo Treber también, estamos manejando un déficit que no es una cosa extraordinaria comparado con otros países del mundo. Digo, la mayoría de los países se manejan con déficit, incluso hay países como Estados Unidos que se manejan con un déficit
de más del doble, del 11 y pico por ciento. O países como Italia, que se maneja con un déficit fiscal del 8, o el Reino Unido con un déficit fiscal del 6, y algo. Es decir, no estamos ni por encima ni por debajo de la media, estamos en un déficit normal, entre comillas, si se quiere, ¿no? ¿Vos también abonás a esta teoría, a esta cosa de que el problema de la Argentina es el déficit fiscal? Bien, por un lado, antes de responder, quiero comentar, bueno, quien tenga alguna duda que yo no conteste acá, que quizás, bueno, en la respuesta me voy para un lado y no respondo, que me escriba por redes sociales, no hay ningún problema. Yo por redes sociales tengo mi nombre real, no tengo seudónimo ni nada, así que me escriben, son todas redes sociales abiertas, así que bueno, podemos seguirla por ahí sin ningún problema. Yo creo que el problema de la Argentina es el capitalismo. Ahora, a ver, pensándolo en términos de un economista burgués que considera que tenemos que mantener el capitalismo y, digamos, y que quiere hacer, entre comillas, funcionar de manera óptima al capitalismo argentino. A ver, la diferencia que tendría el capitalismo argentino con todas esas economías que vos nombrás, es que todas esas economías que vos nombrás o tienen una moneda que tiene aceptación y por lo tanto pueden cubrir sus déficits, o tienen acceso a mercado de deuda, a deuda barata. Y entonces eso le permite, a ver, si la moneda es una moneda muy aceptada, uno puede emitir sin tanto riesgo de que esa emisión vaya a inflación. Por ejemplo, Estados Unidos puede emitir dólares y que nosotros acá en Argentina los agarramos y a ver, esos dólares no los llevamos a comprar a Estados Unidos, sino que los metemos abajo del colchón. Y muchos estadounidenses, esos dólares que se pueden emitir, se los pueden guardar también abajo del colchón. Y entonces, ese exceso de moneda no generaría el proceso inflacionario que sí puede generar en Argentina un aumento de la emisión. ¿Por qué? Porque si a vos te dan pesos, lo primero que vas a hacer es o ir a comprar dólares o ir a gastarlo. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, Argentina no tiene la capacidad que tiene un país con una moneda fuerte de emitir y que esa emisión no tenga un correlato tan fuerte e inmediato en inflación, y a su vez tampoco tiene el acceso a deuda que por ahí puede llegar a tener España o Italia, que tienen un banco europeo que básicamente le presta a una tasa muy baja. Entonces, en ese sentido, bueno, a Argentina no le queda otra que, para no seguir emitiendo, buscar la manera de recortar. De ahí a que pueda recortar los 5 puntos, yo le pongo un gran signo de pregunta. Yo no creo que pueda recortar los 5 puntos. Veremos cuánto llegan a recortar. Yo me cuesta pensar que de un saque, prácticamente no recuerdo experiencia a nivel mundial de que un gobierno logre en un año recortar gasto público por 5 puntos del PBI. Imagino que no los va a poder recortar. Pero bueno, al recortar lo que recorte, implica menos emisión de pesos y eso implica menor impulso inflacionario. Obviamente que inflación vamos a tener, y no solo este año, no solo el año que viene, la vamos a tener por un tiempo, haga lo que haga el gobierno, pero bueno, al recortar eso, a ver, le puede dar un poco de estabilidad, obviamente teniendo como contracara nuestras condiciones de vida. Condiciones de vida, sea de servicio de educación, salud, o sea de jubilaciones recortadas, ¿no? O sea, ese recorte sí puede llegar a apaciguar o puede llegar a no alentar el proceso inflacionario, pero como contracara va a tener un empeoramiento de nuestras condiciones de vida, necesariamente. Hay que ver cuánto puede pasar de eso y cuánto no, en términos de resistencia a la clase trabajadora. Que no es, que de nuevo,
no es poca, y vamos a ver cuánto se lleva adelante en los próximos meses, sobre todo a partir de febrero-marzo, ¿no? Bueno, nuestro programa habitualmente está en 1 hora 10, 1 hora y cuarto, y estamos ya en 1 hora 45 y se pasó rapidísimo. Quedaron algunas preguntas de los comentarios, muchísimas preguntas nuestras. Yo mostré la tapa de tu libro, casi no pudimos hablar de ese tema, Milei nos absorbió absolutamente todo. Con lo cual la conclusión es muy sencilla y se ve muy fácilmente. Te vamos a tener que invitar otra vez, Cristian. Totalmente dispuesto, porque aparte muy cómodo, muy amena la charla. Espero que no haya sido aburrida y espero que se haya entendido lo que dije. Pero bueno. No fue aburrida para nosotros y para la gente que está viendo, por los comentarios tampoco, porque estaban totalmente prendidos en lo que se venía hablando. Así que bueno, por hoy dejamos acá. Nos quedan un montón de cosas pendientes. Yo tenía un montón de cuestiones que se van desprendiendo en términos comparativos con otros países. ¿Por qué nos ocurre esto a nosotros y en otros no? Mariano preguntó alguna cuestión del déficit. Pero bueno, así que te dejamos comprometido para un próximo programa. Por mi parte, te agradezco, Cristian. Me despido de todos y te dejo a vos, Mariano, para la despedida y con el avisito para el mes de enero. Sí, más que nada despedirnos de los televidentes. Por un mes vamos a estar ausentes de la pantalla. Vamos a retornar en febrero. Tenemos cuestiones organizativas que resolver. Y bueno, seguramente vamos a hacer un relanzamiento del programa. Y nada, agradecerles a todos los que estuvieron ahí, que están comentando en el chat, que son muchos. Muchas preguntas no las podemos incluir por ahí porque, bueno, nos empezamos a enrollar acá con el tema de la charla y bueno, pero bueno, prometemos que lo vamos a volver a invitar a Cristian. Vamos a abusar de su confianza, varias veces lo vamos a invitar. Va a ser también una referencia en cuestiones económicas. Tenemos un presidente que es economista, o se jacta por lo menos de serlo, por lo tanto los temas económicos van a estar a la orden del día, el debate económico va a estar a la orden del día. Por lo tanto, nada, agradecer a todos haber estado ahí y nada, nos vemos en febrero y estén atentos porque vamos a volver relanzados. Así que nada más. Yo quiero agradecer la invitación y obviamente dispuesto. A mí la verdad me encanta estar en estos lugares, en estos ámbitos de debate y siempre agradezco este tipo de invitaciones porque bueno, al menos es un breve reconocimiento de lo que uno trata de hacer, que trata de investigar y difundir la ideología marxista, el marco teórico del marxismo y que si se quiere, tan vapuleado está en este último tiempo, así que nada, hay que agradecer estos espacios y darle para adelante con este tipo de difusiones porque suman y un montón. Así que totalmente dispuesto, cuando gusten, charlamos de nuevo. Bueno, así que así nos despedimos, sin más. Les tomamos la palabra, nos despedimos así entonces. Hasta febrero, Guido. En enero vamos a trabajar fuerte para relanzar en febrero, el primer jueves de febrero, estaremos de nuevo por este mismo canal. Arrancamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Síganos, síganos porque este programa queda grabado, así que nada. Abrazo y agradecimiento a todos. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.